funciona, porque eso lo ponemos nosotros. Entonces, pues, oye, ¿por qué el estudio queda más? Así que tenemos que ya, pero claro, entregamos súper poca dosis al paciente, pero quizás para lo que queríamos ver, no vemos lo que queríamos ver. O viceversa, podemos entregar mucha dosis al paciente. Fíjense aquí lo mismo, no se ve mucho, pero si, lo que se cambió acá dentro del modulador de corriente fue cambiar el índice de ruido. Fíjense acá dice, no sé, dice 14, 7 y 2 de índice de ruido. El valor de DLP proyectado con 14 fueron 14, y 136 y 185, ¿ya? O sea, a medida que yo disminuyo el índice de ruido, estoy entregando una corriente más alta. ¿Sí? Por tanto, la dosis que debía entregar debe ser mayor. ¿Entienden? Entonces, esa es la forma que ustedes regulan o trabajan con esta herramienta que está en todos los equipos. ¿Ya? Así que esto lo tienen que trabajar bien siempre. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá es el modulador para el equipo General Electric, pero si nosotros lo vemos en otros equipos también, ¿cierto? Bueno, ahí, por ejemplo, ¿cierto? Canon, Philips también trabajan con índice de ruido, ¿ya? Están de otra forma las ventanas, pero trabajan con el mismo concepto. Siemens agregó, ¿cierto? Aparte del modulador de corriente, agregó este paso adicional, ya que es un modulador de corriente basado en órganos, ¿cierto? Es decir, cuando paso por la parte donde está el órgano más radiosensible, por anterior, la semana acá, entrego una corriente muy baja automáticamente, o dejo de entregar corriente, ¿ya? Para proteger esa zona, ¿ya? Eso lo desarrolló Siemens y por lo tanto el modulador funciona un poquito distinto. Bueno, obviamente esto lo tienen que conocer muy bien ustedes, ¿sí? Y dentro del modulador, por tiempo no puedo hablar más, existe el modulador de corriente longitudinal, modulación de corriente angular, ¿ya? Que tienen que poder entregar el índice de ruido, miliampere segundo de referencia, imagen de referencia. En este artículo, ¿cierto? Ustedes van a tener esa diferencia, ¿cierto? Entre estos distintos moduladores, ¿ya? Y es importante que lo conozcan. Bueno, el efecto del centraje también es importante. Si yo quiero irradiar el tórax, ¿cuál tiene que ser el isocentro en la camilla? ¿Dónde tiene que estar ubicado el paciente en la camilla? ¿Qué pasa con la altura? ¿Se acuerdan que la altura de la camilla, puedo subir o bajar, la puedo ver con el láser lateral que aparece? Un láser así o dos láseres así y uno lateral. Por lo tanto, para tórax, ¿dónde debería quedar esta línea lateral? La parte lateral del tórax, ¿cierto? A esa altura. Pero eso puede sonar como lógico, pero muchas veces ocurre, sobre todo en pacientes un poquito más gruesos, ¿ya? Que para que nosotros vemos como el contexto total, ¿ya? Y lo dejamos con la láser de la línea medio lateral. Pero cuando esto de la camilla queda un poco más hacia abajo, por ejemplo, lo que está quedando en el isocentro, por ejemplo, en ese volumen de tórax, van a ser las mamas. ¿Ya? Y por lo tanto, si bien va a aparecer el tórax, lo que más está irradiando no es nuestro órgano blanco que era el tórax, sino las mamas. Entonces, el isocentro es importante también determinarlo adecuadamente, ¿ya? Lo mismo, el mismo caso tórax, si ustedes quieren evaluar el corazón, un estudio de corazón, van a hacer un estudio de tórax. Dentro del tórax, el corazón, el corazón dentro del tórax está más adelante y más a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, ustedes en el topograma ven dónde, ¿cierto? Y lo ubican, ¿cierto? Y esa persona tiene una alza, ¿ya? El isocentro también influye, como les digo, este centraje en la dosis que recibe el órgano blanco. Lo que yo quiero irradiarse el órgano blanco, no el resto de las estructuras que pueden ser radiosensibles. Entonces, en el efecto del centraje, ¿sí? Tenemos que puede haber una reducción de dosis de 5 a 10%, a nivel de piel 5 a 10 a 15%, y si hay una simetría entre un lado y otro, puede haber una mayor o menor dosis de aproximadamente un 30%. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Stanford 15 a 20%, ¿cierto? Trabajar con Stanford adecuado. El efecto pitch, ya vimos también, ¿cierto? Cómo influye eso. Colimación post-paciente, dijimos esto es radiación dispersa, ¿sí? Lámina de Ontario, los colimadores post-paciente, ayudan a reducir entonces la radiación dispersa hasta en más de un 50%. Todas estas son herramientas que se han ido agregando. Blindaje adaptativo de dosis, ¿cierto? Lo vieron en alguna clase, ¿no? Si ustedes, por ejemplo,
estén haciendo un estudio licoidal y ustedes centran el tórax de acá, lo ponen en el topograma, de acá hasta acá. Esta es la posición, por ejemplo, S0 y esta es la impresión. No parte más arriba y termina más abajo, porque la camilla tiene que moverse, alcanzar la velocidad del crucero. Y por lo tanto, esto que está de más lo brinda. Se está desarrollando igual, ¿cierto? Pero no el paciente porque lo brinda. Y lo que efectivamente no brinda es lo que programamos en el topograma. Eso entonces ayuda también en la velocidad del glucosa. Algoritmo de reconstrucción, ya hablamos que la iteración, 75-80% de disminución de dosis. Todos los equipos actuales tienen la opción de tener iteración y depende de la marca el nombre que tiene. Así, Siemens tiene varios, Iris, Sapphire, Bayer, Toshiba IBR y Philips. Todos tienen actualmente iteración. Y vimos como en este caso, fíjense, un abdomen pelvis, dijimos que lo correcto con retroproyección filtrada es de 8 a 10 milisievert máximo. En este caso 0,68 milisievert. Sin embargo, la imagen con retroproyección filtrada no es diagnóstica, porque tiene mucho ruido, pero la podemos corregir matemáticamente con la iteración y obtener una imagen adecuada. Cabe automatizado, que ya lo vimos, ¿cierto? En el fondo, lo que nos sugiere el equipo en base a los diámetros del paciente. En Siemens, esto lo desarrolló Siemens, se conoce como KQE, esta herramienta. Reducción de dosis de órgano sensible, el nombre genérico es ODM, o sea, modulación del órgano de la sensibilidad, y por lo tanto, generalmente por anterior entrega menos dosis de radiación. Vemos ahí como efectivamente por anterior deja de emitir o emite muy poca radiación, pero la disminución de dosis que reciben esos programas de radio sensible es mucho mayor. Centraje paciente que ya vimos, ¿sí? En el fondo cómo influye el centraje, si está centrado el órgano blanco en lo que vamos a irradiar o no, ¿sí? Eso puede influir. Y algunos equipos como este, que es un General Electric Revolution, a medida que la camilla avanza, ¿cierto? Si la estructura de interés está a distinta altura, porque el paciente puede estar con una tabla, puede estar un paciente con un contuso, la camilla no solamente se va a desplazar así, sino que va a ir subiendo y bajando para mantener la estructura en el isósceles. Son algunas como herramientas que en algunos equipos ayudan a regular la dosis. Este es el gran problema para nosotros, ¿cierto? Dijimos el paciente pediátrico, por la radiosensibilidad, por el tiempo, ¿cierto?, que puede estar expuesto a la radiación, etc. Sin embargo, como vemos acá, existen centros que están dedicados al paciente pediátrico y que vemos, ¿cierto?, que tienen todas unas salas adaptadas para atender al paciente, ¿cierto?, y que no lo vean como una experiencia estresante, ¿cierto?, sino que es una experiencia más bien lúdica, y el examen muchas veces bajo esa situación o condición puede determinar que al niño no haya necesidad de hacer algo. Estudio tan rápido que si tenemos esto en algunos países, ¿cierto?, incluso nosotros, en esta condición que está acá, ¿cierto?, usted va a atender al niño, ¿cierto?, con un parche pirata, con el gorro pirata. Esto es un ambiente más lúdico, no el traje tradicional, ¿cierto?, que un niño lo ve y se asusta. ¿Cierto? Frente a esta situación también, para evitar ese concepto y evitar que el niño se asuste, se mueva, no coopere, generalmente los estudios con contraste en hospitales pediátricos, lo correcto es, si el paciente le va a poner contraste, si hay que poner una vía venosa, se ponga en una sala distinta a la del tomógrafo, para que el niño no asocie el tomógrafo al dolor. ¿Ya? Entonces, son condiciones que evitan, en muchos casos, que el niño haya que sedarlo en especial. Pasa a la sala, en unos pocos segundos hace el estudio, no se dio ni cuenta, porque el pinchazo por en otro lado, ¿cierto? Entonces, esto no sucede. ¿Ya? Más bien hasta jugando. Bueno, esa es la condición para hacer el examen, pero la pregunta es, ¿qué tan justificado es hacer un estudio de tomografía en un niño? ¿Ya? Y pongo esto a propósito de lo que dice la OMS en cuanto a este concepto de BLD, ¿ya? Y el estudio lo pide el médico, ¿cierto? El estudio, en este caso, tomografía pediátrica, lo pide un paciente, o sea, el médico se lo pide al paciente. Y dentro del juramento hipocrático, una de las cosas dice eso: primero, no dañar, ¿cierto? Prescribiré regímenes para el bien de mis pacientes de acuerdo a mi habilidad y mi juicio. Eso es parte del juramento hipocrático que hace el médico, que solicita el examen.
Entonces, en algún momento, bajo este tema de la OMS y todo, que empezó a regular más las dosis, se empezaron a hacer unas encuestas y un artículo publicado respecto a una encuesta que se hizo, se le hacía a los médicos la siguiente pregunta, que solicitaban estudio de tomografía. Una pregunta muy sencilla, que era en el fondo que estimaban cuánto era la dosis que entregaba una radiografía de tórax versus una tomografía de tórax. Y le ponían, ¿cómo se llama? Distintas opciones. ¿Ya? Eso es lo que tenían que responder. Cerca del 75% de los médicos subestimó la dosis. Pensaba que la dosis que entregaba la tomografía de tórax no era tan alta como realmente lo era. Y por eso pedían el examen. Ellos nunca se preocupan de la dosis. Quienes ven un examen por todo lo que les puede aportar. 75% no sabían la dosis. Es esperable porque, digamos, no es de su área, digamos, de estudio. Pero también la encuesta se aplicó a radiólogos. Y también los radiólogos, la mayoría subestiman la dosis. Ya que era un gran problema. Lo único que no subestimaban la dosis eran aquellos radiólogos que efectivamente son radiólogos pediatras, donde efectivamente ahí la batuta en cuanto al tema de dosis y de alguna forma ponen un stop en hacer estudio de tomografía en niños, ¿ya? Cuando realmente se justifica. Y en la actualidad, lo que uno esperaría, en un lugar adecuado, es que si llevan tomografía en niños, se discuta si es necesaria o no. Lamentablemente, en algunos lugares donde esto no se regula bien, y les di un ejemplo al principio de la clase, piden y nos llegan todavía, ¿cierto?, tomografías de tórax para un niño, ¿cierto?, por control de neumonía. ¿No existe la radiografía acaso para eso? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, y así como ese ejemplo hay muchos. Entonces, frente a esa situación, uno tiene que tratar de pararlo, no hacerlo. Aquí en el fondo somos profesionales y hablarlo con el médico o hablarlo con el radiólogo directamente y que el radiólogo hable con el tratante, ¿ya? Porque debería, en esos casos, no está justificado hacer la tomografía, ¿ya? Entonces, cuando esto se empezó a regular un poco más por la OMS, de alguna forma se trató de disminuir un poco, los estudios en pacientes pediátricos. Se empezó a considerar los diámetros, ¿cierto?, como un valor referencial adecuado para determinar el kilovoltaje, como veíamos hace un rato, y eso podría disminuir la dosis. Y se empezó a utilizar un nuevo concepto de cálculo. Este otro cálculo que ustedes tienen que hacer, que es el SSD, o Size Specific Dose Estimate, o sea, la dosis estimada para el tamaño específico del paciente. La dosis que nosotros tenemos, los reportes de dosis, acuérdense que es un CTI, ¿se acuerdan? Y el CTI es un fantoma de 16 objetivos científicos. Puede estar muy distinto al diámetro del paciente, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo este concepto es tomar el diámetro anterior-posterior y lateral mayor del paciente que estamos estudiando, calcular su diámetro efectivo y con eso determinar el SSD. ¿Ya? O sea, vamos a ver cómo llegamos a eso. En eso está trabajando ahora, ¿cierto? Y es una forma de acercarnos un poco más a la dosis real que recibe el paciente, no del diámetro del factor. Entonces ahí yo les mando unos reportes muy interesantes, sobre todo el reporte 204 que se lo subí también, ¿cierto?, que leí bien, que habla del SSD y cómo hacer los cálculos. Vamos a ver más adelante cómo hacer ese cálculo, que es una de las tareas también que tienen que hacer mañana. Bueno, páginas importantes para que ustedes visiten, ¿cierto? Ya esto es como para no solo de la asignatura, sino que en general. Ya Imagientry, que es una página oficiada, ¿cierto?, por el Colegio Americano de Radiología, entre otros, ya que permite, ¿cierto?, ver los últimos avances en cuanto a regulación de dosis en la población pediátrica. No solamente en el estudio de tomografía, sino que en todos los estudios. Y en el caso del adulto existe otra página, imageweekly.org, ¿cierto?, que también puede para la seguridad, radioseguridad en el paciente adulto. Bueno, lo que debemos considerar en el paciente pediátrico es que la radiosensibilidad es distinta. Los diámetros son distintos, las atenuaciones son distintas porque los órganos están desarrollados en su realidad, como vemos, ¿ya? Y lo otro que tenemos que considerar es la disminución de la ansiedad. ¿Por qué? Porque para la tomografía el paciente no se nos puede mover para el estudio. Entonces tener que el paciente un poco más tranquilo.
Evitar dolor, ¿cierto? Si el paciente hay que pincharlo, dijimos en una sala aparte, ¿ya? Para que no asocie este espacio, esta rosquilla gigante a que eso duele. El dolor estuvo en otro lugar físico, no ahí, ¿ya? Cooperación con ejercicio, decirle, ¿cierto? Indicar al niño cómo se va a mover la camilla, ¿cierto? ¿Ya? El papá puede estar remontando un bonito ahí con el teléfono, no sé qué usan ahora, pero con el teléfono. TikTok, ¿cierto? Y los niños no se dan ni cuenta. ¿Ya? Muchas veces, y por lo tanto no es necesario ese daño. Bueno, el cambio de paradigma dentro de los estudios, sobre todo pediátricos, tiene que ver con evitar hacer estudios de tomografía. Y si hacemos estudios de tomografía, si hay que hacerlo, porque se justifica, la imagen que nosotros obtenemos es una imagen, como hablamos hace una ronda, que tiene ruido. Tiene que tener ruido, pero que ese ruido no afecte la diferenciación del perfil para el individuo. ¿Ya? Evitar hacer en el paciente pediátrico muchas fases. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en algunos ejercicios de laboratorio fase anterior precoz, fase anterior tardía, fase reflográfica, fase la que ustedes quieran? ¿Sí? En el niño no. En el niño lo ideal es usar, si va a ser con contraste, una única fase. Porque cada fase es dosis de radiación que estamos agregando. Cada una de esas fases está agregando dosis, ¿cierto? Entonces, si es con contraste, ¿qué fase le harían al niño? ¿Cuál fase es la que entregará más información de la fase contrastada? La anterior tardía más nos va a servir, ¿cierto? Si hay una lesión hipervascular, ¿cierto? Para ver la corteza renal, para ver quizá el páncreas. La fase parenquimatosa, fase venosa, fase portal, como tiene fase equilibrio, todas esas son sinónimos, es la que nos impregna todos los órganos. Por lo tanto, de alguna forma nos entrega más información. ¿Ya? Entonces, deberíamos hacer esa única fase en el niño. Entonces, todas esas son sinónimos. Parenquimatosa, equilibrio, portal, venosa, son sinónimos. Páginas para que ustedes visiten, ¿cierto? Ya en las siguientes clases vamos a empezar a ver protocolos, y acá estas son páginas de protocolos. mdst.net, multidetector.tomography.net. Ahí aparecen muchos protocolos para la marca, el equipo que quieran, para la cantidad de canales que quieran, para la región del cuerpo que quieran. ¿Ya? Esto básicamente, ¿cierto? Les puede servir de utilidad, sobre todo cuando ustedes se encuentran, estén con un equipo nuevo, un equipo con información menos. Aquí, ¿cierto? Estos protocolos de alguna forma están más estandarizados. Sobre todo, ¿cierto? En este caso, protocolos pediátricos, que también hay la útil. Parámetros en relación a talla y edad. Fíjense que se le asignaba colores. ¿Se acuerdan que dijimos que hay estos colores según el peso y según la edad del paciente? Y en esto es lo que estamos ahora del SCD que les decía ahora, ¿cierto? Para tratar de acercar un poco la dosis. Multiplicamos el diámetro AP y el diámetro lateral del paciente, ¿sí? Sacamos su raíz cuadrada y ese es el diámetro efectivo. ¿Ya? El diámetro efectivo, lo que hacemos con ese diámetro efectivo, es buscar su factor de conversión. ¿Dónde está ese factor de conversión? En el reporte 204. Seguramente el reporte 204 quiere subir, lo van a usar, aparecen tablas. ¿Ya? Entonces ustedes buscan, van a aparecer dos tablas muy extensas. Ustedes tienen que usar la tabla en función al fantoma que se utilizó. Fíjense que tenemos CTI de 16 o 32 centímetros. Entonces ustedes tienen que usar la tabla que corresponda al caso que están evaluando. ¿Ya? Si usted va a evaluar un cerebro, ¿va a usar la tabla de 32 centímetros? No, por la 16, entonces usa la tabla de 16. ¿Ya? Y ahí van a venir varias columnas. Entonces, por ejemplo, ustedes multiplicaron AP lateral raíz cuadrada les dio 18. Vale. En esa tabla la buscan donde diga 18, les va a dar un factor. 1.2. Ese factor de 1.2 ustedes lo multiplican por el CTDI que les dio el equipo y les da el SCD. Entonces lo que están haciendo es regulando el CTDI que calcula el equipo, pero al diámetro real del paciente, no al diámetro del factor. ¿Se entiende? Eso se llama SS, el size specific dose, el tamaño específico del paciente.
Bueno, esto ayudó, entre otras cosas, a regular de mejor forma, ¿cierto?, la lectura de estos reportes de dosis, ¿cierto?, que fueran más correctos porque estamos tomando el diámetro real del paciente. Bueno, por ahí está el paciente. Por ahí está el niñito. ¿Ya? Obviamente este niñito está, si ustedes se fijan, está con estas fijaciones, la cabeza está ahí. Tiene esto que está acá, ¿qué es esto que está acá? La lámina de inmuto, ¿cierto? Y esa lámina de inmuto dijimos que no está en contacto directo con la piel, sino que tiene que tener una esponjita, ¿sí? Y aparte está intubado, etc. Entonces, estos niños, ¿cierto? La idea es que nosotros lo hagamos sin ningún tipo de estreñimiento hospitalizado, pero si el niñito, ¿cierto?, estuviera con anestesia, igual hay que ponerle, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, una intubación, ¿vale? Por lo tanto, un procedimiento que es invasivo para el niño, etc. Entonces hay que tratar de, ojalá el estudio hacerlo sin nada de sedación. Para eso, ¿cierto?, lo tenemos que hacer bien rápido. Tratar de dar instrucciones al niño dentro de lo que entienda para no tener que anestesiar. Si el niño no nos coopera mucho, lo que podemos usar es hidrato clorado. En el fondo, un jarabe que se le da al niñito, se demora como media hora en hacer efecto y el niño cae. ¿Ya? Es una sedación superficial, dura como 20-30 minutos. ¿Ya? Es superficial, pero suficiente para poder hacer el estudio. ¿Ya? Pero aproximadamente el 15% de los niños genera, el hidrato clorado genera un efecto para bajar. Es decir, en vez de ser algo como monos saltando por todos lados, o sea, lo hiperactivo. Entonces, en ese caso, ahí sí hay que hacer anestesia. Entonces, son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Respecto a la lámina de bismuto que vimos en el caso anterior, ¿cierto? Ahí el grosor de la lámina de bismuto está en relación, ¿cierto?, a la estructura o al órgano más sensible que hemos estudiado. La cooperación del niño, miren la bobita ahí, está la pierna amarrada, ¿cierto? Así, pobrecita, así, eficaz, para que no se mueva nada, ¿ya? Y hacer el estudio lo más rápido posible. Este video es bastante antiguo, aquí están los televisores. En el fondo, mostrarle al niño, está mirando ahora con el papá, ¿cierto?, viendo el teléfono, viendo unos monitos, el niño se dio cuenta que la camilla avanzó rápidamente y hizo el estudio. ¿Ya? Entonces, fijarlo bien, la mayoría de las veces esto anda súper bien, ya no es necesario hacerse así. Si no funciona eso, dijimos que hidrato clorado, bioral. ¿Bien? Si no funciona el hidrato clorado, ya sedación más profunda, generalmente completo al caso del profesor, obviamente con anestesia, tiene que ser anestesista, etc. Bueno, para terminar respecto a lo que es CTDI, ¿cierto? Y lo que entrega el SCD. Fíjense en esta gráfica de dosis, de lectura de dosis para un tórax, lo que nos entrega el CTDI, ¿cierto? La lectura que nos entregó para este tórax, el CTDI era esta, de dosis. ¿Ya? Y al hacer el cálculo por el diámetro real de este niño, el valor de SCD que se obtuvo acá arriba en cuanto a la dosis. ¿Qué quiere decir en este caso? La dosis que se obtuvo del CTDI normal está sobre o subestimada. ¿Cierto? Está subestimando la dosis, está por acá abajo, y lo que realmente estudió por el diámetro fue que estaba acá arriba. Está subestimando dosis. ¿Ya? Fíjense en este otro caso. No hubiera otro que sea más como. Fíjense lo que pasa acá respecto al SCD y el CTDI. La diferencia en la subestimación es mucho menor. ¿Cuál es la razón de eso? De que en algunos casos esté subestimando más, en otros casos esté subestimando menos. ¿Cuál puede ser la causa de eso? Respecto al SCD. El diámetro del paciente respecto al diámetro del fantoma. ¿Cierto? Obviamente, si el diámetro del paciente es mucho mayor que el diámetro del fantoma, que era o 16 o 32 centímetros, va a haber una mayor subestimación. En cambio, si el diámetro del paciente está más cercano al diámetro del fantoma, son diámetros similares, los valores se van a estar más cercanos. ¿Ya? Por eso el SCD de alguna forma nos regula cuál es la dosis tomando en cuenta el diámetro real del paciente. ¿Ya? Dijimos, monitoreo y registro dosis. ¿Ya?
nosotros podemos hacer un registro, como les decía, de las dosis que se entregan por turno, por paciente, por tecnólogo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ir tomando ¿cómo se llama? Las medidas adecuadas, como digo, algunas clínicas se toman medidas un poquito más estrictas, pero básicamente para concientizar lo que es el manejo de dosis en tomografía. Y así se pueden hacer estudios comparativos, ¿cierto?, entre distintos centros, entre distintos tipos de equipamiento, entre tecnólogos, entre lo que ustedes quieran, ¿cierto?, respecto a lo que es la entrega de dosis, ¿ya? Básicamente por los datos que existen, ¿ya? Pues que los datos digitales que existen, cualquier cosa se pueden usar para muchas cosas, bueno o mal, ¿ya? Pero en el fondo en este caso, ¿cierto?, es para ver un poco la regulación de las dosis. Bueno, respecto finalmente entonces a la conclusión que nosotros tenemos que tener en cuenta de la clase, ¿cierto?, es que la radiosensibilidad en los pacientes pediátricos nos obliga a extremar el manejo de todos los parámetros de adquisición. ¿Cómo dijimos que era la radiosensibilidad de los niños respecto al adulto? 10 veces más. ¿Y las niñas? 20-30 respecto al adulto, ¿cierto? Reducir el estudio solo al área de interés, ¿cierto?, al área donde se estima o se estima que hay alguna lesión. Limitar estudios polifásicos. Los niños ojalá hacer estudios monofásicos, hacer una única fase de estudio, ¿ya? Incluso eliminando la fase sin contraste. Recordemos que la fase sin contraste, ¿para qué nos sirve? En general en tomografía. ¿Sin contraste? Sin contraste. Para calcificaciones, ¿ya? En el paciente pediátrico las calcificaciones son casi inexistentes. Y si hubiesen calcificaciones, igual nosotros ventaneando la imagen podríamos verla igual si están con contraste. Puede ser la ventana geográfica, aumentando la anchura. Entonces, estudio monofásico idealmente, con contraste, la fase parenquimatosa. Protección para órganos de superficie, tenemos estas herramientas que nos entregan los equipos, ¿cierto?, de regulación de dosis, o utilizar también IO, ¿sí?, estas láminas de bismuto con distintos grados de profundidad. Y bueno, y esto es súper importante que con estas herramientas anteriores de reporte de dosis, de datos que manejamos, ¿cierto?, también se está tratando de ser implementado en algunos centros, que es la ficha con historial dosimétrico. Así como tenemos la ficha clínica del paciente, tenemos la ficha con historial dosimétrico del paciente. También es importante para determinar la justificación de un examen, sobre todo de los moléculas. Bien, consulta, chicos, de esto que vimos es lo que va a ser el taller de mañana, ¿ya? Pero el taller de mañana, yo subí a dos clases, otra clase no la vimos, pero el taller de mañana es solamente de procesamiento, ¿ya?, de cálculos, así que para que